Soy Juárez Hernández Daniela del grupo 1 TV21 y en este video les voy a hablar sobre el retinoblastoma, la enfermedad del Leber y la retinosis pigmentaria. Bueno, pues voy a comenzar a hablar sobre el retinoblastoma. ¿Qué es el retinoblastoma? El retinoblastoma es un tipo de cáncer que comienza en la retina, ubicada en la parte posterior del ojo, y se presenta en mayor parte en niños pequeños. Su etiología. El retinoblastoma sucede cuando las células nerviosas de la retina presentan mutaciones genéticas, específicamente en la proteína Rb. Estas mutaciones hacen que las células cancerígenas sigan creciendo y se multipliquen, y estas células que se acumulan en masa forman un tumor. En la mayoría de los casos de retinoblastoma no está claro qué causa las mutaciones genéticas que llevan al cáncer. Sin embargo, es posible que los niños hereden la mutación genética de los padres. Epidemiología. En México, el retinoblastoma se considera un problema oncológico importante, pues representa el 4.3% de los cánceres en niños y constituye la segunda neoplasia. Neoplasia es un crecimiento normal de los tejidos y, como había dicho, es la segunda más común en menores de 1 año de edad y la tercera en los pequeños de 1 a 4 años. Como fisiopatología tenemos que el retinoblastoma es considerado una enfermedad autosómica dominante, en donde generalmente ambos alelos del gen Rb1 se encuentran mutados, produciendo que la proteína Rb se inactive y resulte en el desarrollo de la enfermedad. Existen dos tipos de retinoblastoma, que son el retinoblastoma unilateral o no hereditario, en donde la enfermedad es caracterizada por mutaciones solo en las células somáticas. En la mayor parte de los casos suele ser unifocal y es generalmente diagnosticada en edades más avanzadas en comparación a el retinoblastoma bilateral. Y el retinoblastoma bilateral, considerado también retinoblastoma hereditario, aparece en pacientes con mutaciones en la línea germinal, que son mutaciones en espermatozoides y óvulos, y esta mutación da en el gen Rb1 y comprende principalmente a aquellos con historia familiar y enfermedad multifocal. Como datos clínicos tenemos que los signos y síntomas suelen ser leucocoria, que es un reflejo blanco en la pupila, estrabismo y menos a menudo inflamación y alteración de la visión. Como diagnóstico se tiene que cuando se sospecha, el diagnóstico debe explorarse de manera exhaustiva el fondo de ambos ojos por oftalmoscopia indirecta, con la pupila dilatada y el niño bajo anestesia general. También se puede hacer una ecografía, una tomografía computarizada o una resonancia magnética orbitaria, y en ocasiones gammagrafía ósea, aspirado y biopsia de médula ósea y punción lumbar. Y por último tenemos el tratamiento. El retinoblastoma unilateral avanzado se trata mediante enucleación con resección en la mayor cantidad posible del nervio óptico. En pacientes con retinoblastoma bilateral, en general, puede preservarse la visión y las opciones son fotocoagulación bilateral, quimioterapia intraarterial o enucleación unilateral con fotocoagulación, crioterapia e irradiación del otro ojo, y la quimioterapia sistémica. Puede ser útil para reducir el tamaño de los cánceres grandes con el objetivo de permitir el uso de otros tratamientos adicionales. Y eso sería todo de retinoblastoma. Y ahora vamos a hablar sobre la enfermedad del Leber. ¿Y qué es la enfermedad del Leber? También conocida como neuropatía óptica hereditaria. Es una enfermedad genética mitocondrial que típicamente produce ceguera bilateral en adultos jóvenes varones. La neuropatía óptica hereditaria del Leber está caracterizada por pérdida de la visión central, más bien ceguera y atrofia óptica. Como etiología tenemos que la neuropatía óptica hereditaria del Leber es causada por cambios o más bien mutaciones
en los genes MTND1, MTND4, MTND4L y MTND6, situados en el ADN mitocondrial. Las mitocondrias son estructuras dentro de las células que convierten la energía de los alimentos en una forma de energía que las células pueden usar. Aunque en la mayor parte del ADN está situado en cromosomas dentro del núcleo, las mitocondrias también tienen una pequeña cantidad de su propio ADN, conocido como ADN mitocondrial. Cada uno de los genes relacionados con la neuropatía óptica hereditaria de Leber proporciona instrucciones para hacer una proteína implicada en la función mitocondrial normal. Estas proteínas son parte de un complejo enzimático grande en que las mitocondrias ayudan a convertir el oxígeno y azúcares simples en energía. De esta forma, las mutaciones en cualquiera de estos genes interrumpen este proceso. Bueno, en epidemiología se tiene que en Europa del Norte, 1 de cada 40.000 personas presentan esta enfermedad. En Australia es 1 de cada 113.300 personas y en Serbia es 1 de cada 526.000 personas. Y como había dicho antes, esta enfermedad afecta más a los varones porque presenta una probabilidad de entre 4 y 5 veces más alta de verse afectados y perder la visión. Su fisiopatología dice que es una enfermedad neurooftalmológica poco frecuente producida por mutaciones en el ADN mitocondrial. Las mitocondrias se heredan de la madre y como resultado solo las mujeres pasan condiciones mitocondriales a sus hijos. Los hombres pueden ser afectados pero no pueden transmitir la enfermedad a sus hijos o hijas. Muchas veces las personas con la neuropatía óptica hereditaria de Leber no tienen antecedentes familiares con la enfermedad, debido a que una persona puede tener una mutación del ADN mitocondrial sin mostrar ninguna señal o síntoma. Es difícil de predecir que miembros de una familia que tienen una mutación tendrán pérdida de visión u otros problemas asociados con la enfermedad con el pasar del tiempo. Los datos clínicos dicen que esta neuropatía en general comienza de repente, sin dolor en los dos ojos, y después de algunas semanas o meses los síntomas van apareciendo, y estos síntomas son empeoramiento de la visión, visión borrosa o enturbamiento de la visión central que impide la visión de detalle de los dos ojos, disminución de la visión central que se necesita para leer, reconocer rostros o manejar. Escotoma central, que se refiere a un déficit de una parte del campo visual y se puede manifestar como una mancha oscura en el campo visual o tratarse de una laguna en el campo visual que aparece en el punto de fijación central. Poca agudeza visual que empeora de tal forma que no se pueda ni siquiera contar los dedos. Atrofia óptica bilateral, que ocasiona que la visión se opaque y se reduzca el campo visual. La capacidad para ver detalles finos también se pierde, los colores parecerán desvanecidos con el tiempo. La pupila tendrá menos capacidad de reaccionar ante la luz y ceguera legal en la mayoría de los casos, que es profunda y permanente, excepto en algunos pocos casos en que hay una mejora de la visión central. Diagnóstico. El diagnóstico se hace con el examen de los ojos. Las pruebas incluyen un examen del fondo de ojo donde se ven las alteraciones del disco óptico y los cambios vasculares. Estudios electrofisiológicos como potenciales evocados visuales para confirmar. Y también la disfunción del nervio óptico y electroretinograma para confirmar que no hay enfermedad de la retina. Y para terminar, se dice que de esta enfermedad todavía no existe cura, pero hay varios estudios para encontrar un tratamiento efectivo. Se recomienda que haya consulta con diversos especialistas como neurólogos y cardiólogos porque en algunos casos puede haber síntomas neurológicos y cardíacos. En relación a los problemas del ojo, el tratamiento puede incluir el uso de dispositivos para ver mejor como anteojos o lentes de contacto. Algunos estudios muestran que la medicina idebenona con vitamina B y vitamina C puede ser efectiva, especialmente para las personas que tienen el comienzo de la enfermedad. Otra medicina llamada EPI-700
1943 se ha utilizado en un pequeño estudio con buenos resultados. Se recomienda que no se beba alcohol y que no se fume y que se evite contacto con otros factores como toxinas industriales. Bueno, eso sería todo sobre la enfermedad de Leber y ahora por último vamos a hablar sobre la retinosis pigmentaria. Ah, ¿Qué es la retinosis pigmentaria? La retinosis pigmentaria es una degeneración bilateral lentamente progresiva de la retina y el epitelio pigmentario retiniano causada por distintas mutaciones genéticas. Como etiología tenemos que el gen anormal que codifica las proteínas retinianas parece ser la causa de la retinosis pigmentaria. Se han identificado varios genes. La transmisión puede ser autosómica recesiva, autosómica dominante o rara vez ligada al cromosoma X. Y puede formar parte de un síndrome y uno de estos síndromes incluye también hipoacusia congénita. Su epidemiología. La incidencia es de una persona afectada por cada 100.000. Se estima que en México existe 10% de la población viviendo con esta patología. Como fisiopatología tenemos que la retinosis pigmentaria es frecuentemente hereditaria. El 50% de los casos presenta antecedentes familiares. La retinosis pigmentaria se produce por la degeneración y muerte de las células de la retina encargadas de captar las imágenes, afectando especialmente a las células de la retina que controlan la visión nocturna. En el caso de que la herencia sea autosómica dominante, alguno de los padres padece retinosis pigmentaria y la probabilidad de transmitirla a sus hijos es del 50%. Es una de las formas menos graves de retinosis, ya que los síntomas aparecen más tarde y son de progresión lenta. Cuando la herencia es autosómica recesiva, los padres son portadores de la enfermedad, pero no tienen los síntomas y pueden transmitir el gen alterado a algunos de sus hijos con probabilidad del 25%. Para que se manifieste la enfermedad, la persona tiene que haber heredado las dos copias mutadas de un mismo gen, la paterna y la materna. Los síntomas en este caso son más severos. Cuando se da un patrón de herencia recesiva ligada al sexo, lo que es lo mismo que ligado al cromosoma X, los varones están afectados y las mujeres son portadoras del gen alterado. Los datos clínicos nos dicen que las personas que padecen retinosis pigmentaria pueden presentar pérdida de la visión nocturna, pérdida gradual de la visión periférica, esto se conoce como visión de túnel, y también pérdida de la visión central, problemas con la visión en color. La retinosis pigmentaria se puede diagnosticar y medir a través de pruebas genéticas. Estas pruebas examinan una muestra de la sangre u otros tejidos para evaluar si ciertos genes están asociados con una enfermedad. Electroretinografía. Esta prueba mide la actividad eléctrica de la retina o que también responde a la luz. Pruebas de campo visual. Las pruebas de campo visual ayudan a medir la visión lateral y encontrar cualquier punto ciego que pueda estar desarrollándose. Y también tomografía de coherencia óptica. Esta prueba de imagen toma imágenes especiales y muy detalladas de la retina. Y para finalizar el video tenemos que no existe tratamiento eficaz para la retinosis pigmentaria, pero el palmitato de vitamina A por vía oral una vez al día puede ayudar a retardar la progresión de la enfermedad en algunos pacientes. Y eso sería todo.